maravilloso. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Aleluya. Hace años, y hace quizás unos cuantos años atrás, el hermano está tocando ese piano y tenía yo unos 13, 14 años, y pasé por la ventana del club de los oficiales del ejército de la República de El Salvador, y había un pianista tocando, y siempre la música me gustó, aunque nunca aprendí a tocar un instrumento. Y desde que yo venía de lejos oí la música, y con mis cuadernos bajo el brazo me acerqué, como todo muchacho curioso, a ver cómo ese hombre manejaba las teclas de ese instrumento y cómo la música tiene la capacidad, hermanos, de poder tranquilizar el alma de Dios, como también de poder entristecerla, de acuerdo a la letra, de acuerdo a la tonada. También puede entristecer, y donde muchos hombres incluso lloran de tristeza, recordando quizás eventos, situaciones pasadas. Dios hoy nos ha dado vida eterna y vida nueva en Cristo Jesús. Hoy nosotros vivimos un nuevo estilo de vida porque Dios lo ha planeado así, a través de su palabra. Hoy nuestra vida no puede estar fundamentada en eventos tristes del pasado, fracasos, no. Nuestra vida tiene que ser fundamentada hoy, en lo presente, en lo que Dios hizo por usted y hizo por mí. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que la palabra dice. Porque Dios ha hecho todo nuevo. Y aunque usted y yo no lo veamos así, Dios nunca miente. Dios quiere darle a usted hoy, amado hermano, un empujón más. ¿Usted sabe qué es un empujón? Hay gente que hay que van a ser empujada de los empujones. No quieren del todo, pero van caminando empujados. Y Dios quiere motivarnos hoy. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3. Si usted tiene su Biblia ahí, la puede abrir juntamente conmigo en Apocalipsis capítulo 3. Dice en el versículo 20 y 21 y el 22. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Importante. Y el 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Note usted la palabra Padre con mayúscula. Está hablando el Hijo, Cristo en este caso, hablando del Padre en su trono. Y dice a continuación: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias. Siéntense, por favor. Vamos a dialogar un poco porque es necesario correr la Biblia. Yo siempre fui un lector asiduo. Me gustó leer mucho. Desarrollé desde muy pequeño la habilidad de leer, salud, de leer. Me gustó mucho la lectura. Y a través de la lectura encontraba libros que eran fascinantes. Algunos eran ficticios, leyendas, cuentos, filosofías, y algunos eran historia de la vida de los hombres. Y siempre me iba hacia la biblioteca en la ciudad de San Salvador, y ahí me pasaba horas y horas y horas leyendo esos libros fascinantes. A tal grado, cuando ya pude trabajar y generar un sueldo, un salario, me compré una biblioteca y la puse en casa, en la sala, y me daba el lujo de coger el volumen que quería y leía. Por eso, cuando en la escuela primaria nos inculcaron que el libro es cultura,
saber, me di cuenta que es una gran verdad. La persona que lee se informa. La persona que lee se culturiza, se autoeduca. Y eso es grande en la vida. Y he podido obviamente sentarme, hablar, conversar con personas de diferentes tópicos, historia, geografía. Y es una gran verdad lo que se habla de lo que es la historia. Pero el libro más fascinante que yo he podido leer en mi vida es la Biblia. Y este es algo precioso y es una gran verdad. Desde el momento que yo cogí la Biblia y empecé a leerla de una forma sistemática, en orden, me fui dando cuenta, hermano, de la grandeza de lo que este libro contiene, de los planes del hombre hacia Dios y de los de Dios hacia el hombre en su totalidad. Dios siempre ha estado interesado en que nosotros le conozcamos como tal, no a medias, sino en toda la extensión de la palabra, en la plenitud de lo que usted y yo podamos entender de esta escritura, porque el resto Dios se encargará a través de que usted se vaya congregando, de ir explicando y ampliando el panorama del conocimiento de lo que Dios quiere que nosotros entendamos mientras estamos en esta tierra. 66 libros preciosos, inspirados todos estos libros por un solo autor, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el autor. Dice la Biblia que este libro ha sido inspirado a aquellos santos hombres por el Espíritu de Dios, que nunca nadie habló únicamente locuras o tonterías propias. No, estos hombres escribieron lo que el Espíritu les reveló que escribiesen. Y bien es cierto lo que muchos dicen allá afuera, ese libro lo escribió un hombre, tiene toda la razón, pero lo que está escrito de aquí no proviene de la mentalidad figurativa del hombre, sino de la mentalidad y de la revelación de Dios transferida hacia hombres que fueron llenos de su Espíritu Santo y escribieron la grandeza de este glorioso evangelio que se cree y se vive enteramente por fe. Si el elemento principal, que es fe, no está involucrado cuando usted lee la Biblia, usted no puede llegar a ningún lado. Definitivamente la fe es un elemento indispensable para creer todo lo que esta Biblia habla de Dios y de su creación. Por eso es importante cada vez que vengamos estar predispuestos en qué área Dios me va a hablar. Y si usted gusta anotar, anote, para que usted vea cómo Dios conoce los pensamientos suyos y los míos. Aunque a veces no los ventilemos, no los comuniquemos por palabras, Dios tiene formas y maneras de hacernos saber, a usted que está sentadito ahí, quietecito, cómo Dios me habló, cómo Dios te habló. Claro, la Biblia desglosa a Dios como el único que es omnisciente. Omnisciente significa que Dios conoce los pensamientos del hombre. Los pensamientos. Quizás usted está sentado y está a lo mejor pensando o cavilando y Dios le está diciendo, no. Tú piensas que tus pensamientos pasan desapercibidos por mi persona, te equivocaste. Yo soy todopoderoso, dice la Biblia. Dios es todopoderoso. Sé que Dios puede hacerlo todo. Él hizo los cielos y la tierra. Él desplegó los cielos, dice. Los desplegó. E hizo el universo. Con todas esas constelaciones, hay una mano poderosa que hizo eso y le dio vida. Ese se llama el Cristo de la gloria, Jehová Dios de los ejércitos. Hoy vamos a estar hablando de un tema importante que se encuentra en este libro llamado Apocalipsis. Libro en el cual muchas personas lo leen y encuentran figuras de animales, figuras y objetos y ruedas. ¿Por qué son
un libro que tiene que leerse y comprenderse a la luz de la revelación de toda la Escritura. No únicamente tomar el libro de A al final, sino que usted pueda leer desde el principio hasta el final para poder comprender la escatología. Porque eso es lo que la Biblia habla en el libro de Apocalipsis. Eventos escatológicos. Escatología es la ciencia que estudia los eventos futuros de la Biblia nada más. La Biblia es una revelación de Dios al hombre para que el hombre se aperciba de que tiene un comienzo cuando nace y que tiene un final cuando muere físicamente. Pero también después de esta vida, dice el Señor, que tenemos una vida más para vida eterna o para condenación. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare. Por tanto, yo tengo que estar pendiente de que hoy en Cristo he iniciado un nuevo caminar y que tengo que tener por finalidad creerle a Dios, sujetarme a su palabra y vivir conforme a Dios quiere que nosotros vivamos. Cristo dice en el versículo, el mismo Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, qué importante. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a la vida de muchos allá afuera como nos habló a nosotros aquí? Cuando el Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, es que cuando Dios a través de la palabra, ya sea usando a tu hermano, tu hermana, tu esposo, el joven que sea, que hable de Dios a tu vida, es Cristo Jesús llamando. He aquí yo estoy a las puertas y estoy llamando. Mauricio, y usted dirá: no, pero este tanto que me habla. Usted estará viendo a su esposo o a su esposa, al joven, a la joven, al hermano, al hermano, y la insistencia de Dios usando ese hermano, esa hermana, para que haga algo en tu vida de parte de Dios. He aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz. Claro, tú estás viendo a un individuo, una persona de carne y hueso, pero es la representación de Dios usando a su hermano y su hermana para hablarte de la oportunidad más grande que en la vida tú y yo merecemos tener. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por muy bueno que usted haya sido en la tierra, por muy caritativo que usted sea o haya sido, porque de eso se valen muchas personas. Yo no soy malo. Si puedo quitarme la camisa, se lo doy a cualquiera. Y si alguien me pide un peso, se lo doy. Totalmente equivocado. Porque por eso no se es salvo. Dios ha calificado a uno solo para que todos los hombres crean en Él, y al creer puedan arrepentirse de sus pecados, y una vez arrepintiendo de sus pecados puedan reconocer que Él es el único calificado por el Padre para dar vida eterna y perdón de pecados a los hombres, y ese se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otro más, no hay otro más. Por eso Cristo se introduce como el yo soy. Yo estoy a la puerta y ya. Si alguno oye, ¿sabe cuántos se están escuchando aquí? Muchos, muchos. Y llamo es la insistencia de llamar. Si alguno oye, oído atento, mi voz, saber discernir cuál es la voz de Dios y cuáles son las voces extrañas que a veces se disfrazan como que tienen de Dios, mas sin embargo no hay nada de Dios en eso. Esto es importante, necesario poder entender el por qué Dios quiere que estemos atentos siempre a lo que el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida. A lo mejor tú estás pasando por un momento bien difícil. Tú has venido a este lugar, quizás no le has mencionado nada a nadie, pero Dios te dice: si alguno oye mi voz, el oír la voz de Dios te capacita para que en tu corazón pueda surgir esperanza, para que en tu corazón pueda surgir aquel potencial que Dios tiene
para poder levantarte y sacarte hacia adelante en la situación que hoy tú estás enfrentando. ¿Sabes por qué? Porque Romanos capítulo 2 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y el oír por la palabra de Dios. Hay personas que se han totalmente aceptado a vivir en esa condición de derrota, oprimidos, cargados, hermano, por el diablo, y le han creído más al enemigo que oír la palabra de Dios. Y él, sin embargo, te dice hoy: he aquí estoy a la puerta y llamo, no únicamente para salvación, sino también para levantarte, para devolverte la esperanza que habías perdido, porque Dios es Dios de insistencia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cuando usted llega a una casa y usted está interesado en hacer oír su presencia, usted no toca una vez, usted toca. Y si hay alguien adentro, se va a quedar a decir: espérate, déjame ver quién es. ¿Por qué? Porque insistió tanto que usted tuvo que salir a ver quién es. Dios vive insistiendo en la vida de muchos aquí presentes, y vive diciéndote el Señor: por más que trates tú mismo, por más que estés tratando de solventar y salir adelante por sí mismo, jamás vas a lograr hacer lo que solamente yo puedo hacer en tu vida y en tu familia, en tus finanzas, en tu salud, en tus proyectos, en tu futuro, con tus hijos, con todo lo que tú tengas. Por eso yo sigo insistiendo, para que escuches mi voz. Importante saber entender que el que está insistiendo siempre a través de la enseñanza, de la predicación, queriendo meterse, hermano, dentro de los tuétanos, si es posible, es Dios. Dios. Y una vez que Dios acapara tu atención, entonces tú estarás dispuesto a escuchar qué es lo que Dios tiene para ti. Esto es necesario. No me venga usted repitiendo textos únicamente sin poder sentarse y poder sacar la revelación de lo que ese texto tiene. Porque usted podrá leer, hermano, textos y textos, y la Biblia dice, y la Biblia dice. No, detente un poquito. Pero ¿qué dice para ti la Biblia? ¿Qué dice Dios para ti? Porque usted será un genio en memorizar textos. Pero primeramente, ¿qué Dios dice para mí? Aleluya. ¿Cuál es la revelación que el Espíritu otorga, arroja a mi vida para yo poder poner en práctica para bendición mía primeramente, como también para los demás? Llamar la atención es captar tu atención. Vamos, despierta de ese sueño. Sal de ese sopor en que has caído y date cuenta que yo soy todopoderoso. Señor le habla y le envío un mensaje a las 7 iglesias que están en Asia, y le envía la revelación de Jesucristo para los últimos días. A través de un ángel, Dios se le revela a Juan, al apóstol Juan, estando preso en la isla de Patmos por defender el testimonio de Jesucristo. Se le revela Juan, el último de los apóstoles, que caminó con Cristo y anduvo con Cristo, estaba preso en una isla, desterrado por negarse a servirle a otros dioses. En aquella época se había desatado una persecución contra los cristianos evangélicos, contra los que defendían y creían en un solo Dios, teocráticos. La palabra teocrático es que se servía a un solo Dios. Y eso es importante, entender que tú y yo tenemos un solo Señor, y ese Señor se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Y había venido persecuciones. Muchos habían sido despojados de sus bienes, muchos habían sido perseguidos a tal grado que muchos los habían llevado hasta la pena capital, o sea que los decapitaban por negarse a adorar la imagen de Augusto César, que era el emperador de aquel entonces.
de Roma. Y por Juan negarse a adorarles las estatuas, lo cogieron y lo metieron preso en la isla de Patmos. Una isla desierta, una isla árida donde había sufrimiento, donde había escasez. Pero en Juan había algo importante dentro de esa soledad y dentro de esa escasez. Había la vida abundante de Dios, que no puede faltar jamás en la vida de ningún creyente, sea cual sea tu situación, sea cual sea tu escasez, sea cual sea tu tristeza, sea cual sea tu abandono. Amado hermano, el creyente necesita aprender a conocer a Dios, aún dentro de las situaciones más precarias que puedan haber. El Espíritu de Dios no tiene límites de distancia ni de territorio para poder ministrarte desde el momento que tú clames, que tú digas: Padre, en el nombre de Jesús. Ahí la presencia del Dios Todopoderoso hará inmediata, aleluya, presencia, y ministrará a tu vida. Tan excelente que es. Dice la Biblia que la revelación viene a Juan estando en la isla de Patmos y le dice: escribe, escribe. Dice que Juan toma, no sé si habían lápices como hoy en día, pero dice la Biblia que Juan escribió lo que el Espíritu le decía, lo que el ángel le decía, que tenía que enviar 7 cartas a 7 iglesias que estaban en Asia. Escribe al ángel de la iglesia. ¿Cuál era el ángel? Conocido típicamente como el pastor. Escribe a él para que él disierte, pueda disertar, pueda explicar, pueda aclararles, predicarles, enseñarles. Porque yo conozco el corazón de cada uno. Y qué triste, qué glorioso es saber de que dentro del corazón mío y suyo no hay nada que se esconda delante de Dios. Y que Dios puede penetrar y discernir no el músculo este que llamamos como corazón, sino esa alma y ese corazón donde Dios discierne, conoce los pensamientos del hombre. He tenido unas cuantas experiencias en las cuales Dios, mientras he estado a veces preocupado o a veces pidiendo algo, Dios me ha podido hablar y me ha dicho: ya te he dicho que yo tengo control de esa situación, sin haber salido palabra alguna. Ahí orando, la voz de Dios: ya te he dicho que yo tengo control. Pero yo digo, si yo no he mencionado palabra alguna, me da a entender de que Dios usa hasta las experiencias para decirme, para arreglárselas y poder probarle al hombre, si es posible, que Dios conoce aún lo que usted y yo pensamos. Que antes de que la palabra salga, he aquí Jehová, tú la sabes toda. Toda. Quiere decir que Dios no ignora, aún dentro de lo calladito que seamos, de lo expresivo que podamos ser. Dios conoce los secretos nuestros. Y dentro de la confianza que debemos de tener y movernos en Él, Dios quiere que nosotros venzamos. Dios nos ha capacitado para poder vencer. Una de las cosas que Cristo le habla a la iglesia de la Odisea es eso: que vencen. ¿Sabe usted por qué? Porque es una de las iglesias que se autoproclamaba y se daba golpes en el pecho que estaba bien delante de Dios, que estaba bien. Y el Señor le dice aquí claramente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres
tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo conozco tus obras. ¿Qué le está diciendo? Yo conozco cómo vives. Yo conozco lo que haces. Que es únicamente apariencias. Yo conozco tus obras. Que ni eres frío, ni eres caliente. ¿Qué cosa más dura? No, aquí no me ve nadie, aquí yo me escondo. El Señor dice, no, yo conozco tus obras. Yo quiero decirle a usted, amado, que este es un camino serio, para gente seria. Para gente seria. Camino para gente seria. Porque además está que usted y yo podamos congregarnos los domingos o los días que usted vengamos a la iglesia, y sin embargo, una vez salgamos de este lugar, nuestra vida es totalmente diferente a lo que era cuando estábamos en la iglesia. Dios le dice, no. Este es un camino serio. Y sabes una cosa, yo conozco lo que tú haces, y lo que estás haciendo, y lo que estás pensando. A escondidas de los demás, yo conozco tus obras. Que ni eres frío, ni eres nada, ni eres tibio, ni eres caliente. En otras palabras, estás en término tan malo que yo te vomitaré de mi boca, le dice el Señor a la iglesia. Qué peligro tan terrible podemos correr usted y yo por la falta de consagración, por la falta de entender cuán serio es este camino, que yo no puedo vivir a medias, porque Dios no acepta términos medios en esta vida. O se es o no se es, definitivamente. Pero yo no puedo tener apariencia de que soy santo y que voy al cielo cuando sé por excelencia lo que Dios dice en su palabra, cuando sé por excelencia que Dios conoce mis obras. No importa dónde me esconda, no importa dónde me vaya, no importa dónde me meta, Dios conoce nuestras obras. Y quizás Dios está hablando a algunos o a muchos, quizás hoy, que andan disfrazados como civiles durante el día. Y cuando digo civiles, es que en nuestros países, cuando el agente de seguridad o el policía, llamémosle, está de servicio, representa a la autoridad a la cual la ciudad o el gobierno le ha delegado poder como tal, y la gente lo respeta. Lleva un sombrero, un escudo, y ese escudo representa la nación, el poder. Lleva una pistola, si es que la lleva, o lleva, llamémosle un palo, un garrote, lo que usted le pueda llamar. Pero una vez que llega a su casa se cambia, y su vida es totalmente diferente a lo que es cuando ejerce su papel y su autoridad como tal. En este camino no pueden haber cristianos disfrazados. Aleluya, aleluya. Jamás. Usted no, y yo no podemos hacer una cosa aquí en este lugar, y hacer otra cosa tan pronto salimos de este lugar. Aleluya. Señor dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, sino tibio. Yo quiero confrontarlo a usted. Quiero confrontar a la iglesia a una responsabilidad. Que necesitamos corregir nuestros caminos. Que necesitamos entender que para poder vencer y poder ser coherederos con Cristo en el reino de los cielos, la actitud de muchos o de algunos, su forma de pensar, de hablar o de hacer las cosas, en muchos o algunos, necesita cambiar. Necesita cambiar. Dios conoce. Y tú sabes, por el conocimiento de esta palabra, lo que te espera. Y le digo una cosa. Usted y yo no sabemos cuántos días o meses o años nos quedan de vida. Pero una cosa sí le digo. El único que sabe los días, los meses y los años de vida que le queda a usted y a mí es Dios. Y Dios quiere
Y Dios quiere, por sobre todas las cosas, que nosotros no nos perdamos, sino que procedamos lo más pronto posible a corregir nuestros caminos, a arrepentirnos, que dejemos la tibieza, que es tipo del conformismo, del que no me importa lo que diga el predicador,